El aborto terapéutico, la legalización de la marihuana, el matrimonio homosexual son algunos temas donde la ciudadanía y los diputados no coinciden, parlamentarios en general. Así lo refleja una encuesta realizada por la Universidad Diego Portales que muestra una considerable brecha entre lo que piensa la población y los parlamentarios. Por ejemplo, al ser consultados sobre el respaldo a los partidos políticos, mientras los legisladores cifran el apoyo en un 43,3%, la población solo lo hace en 11,5%. Para ahondar en este estudio está con nosotros la directora del programa Historia de las Ideas Políticas en Chile de la UDP y académica de la UC, Ana María Stuben. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, estábamos viendo ahí algunos ejemplos de lo que se da. Y hay temas especialmente sensibles que son los llamados valóricos, ¿no? Y tengo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en la derecha, en la coalición. La muerte asistida, un 76% de los simpatizantes de la derecha está de acuerdo con la muerte asistida, sin embargo solamente un 14% de los parlamentarios. Despenalizar la marihuana, 37,8% de los simpatizantes, votantes, sin embargo un 7% de los diputados. Y el aborto terapéutico, que es tema hoy en día, el 58% de los simpatizantes, solamente 29,8% de los representantes políticos de la UDI o Renovación Nacional. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da esta diferencia entre los partidos políticos que se supone representan a la población, pero las ideas son otras? Bueno, las mayores diferencias entre la ciudadanía y los partidos políticos se dan justamente en la alianza, más que en la concertación. En la concertación parece haber una mayor adecuación entre lo que representan los partidos políticos y lo que representa la ciudadanía. Ahora, esta mayor diferencia que se da en la alianza, yo creo que tiene raíces históricas y desde ese lugar, digamos, es el que yo puedo hablar un poco mejor, digamos. Yo no sé si tú sabes, pero una de las grandes diferencias o la principal diferencia que se dio desde el establecimiento de la República, pero especialmente desde fines del siglo XIX, al interior de la clase dirigente, que en ese momento parecía dividida entre liberales y conservadores, pero que eran diferencias de matices. La verdad, lo que hoy día nosotros entendemos por liberales no es lo que se entendía en el siglo XIX, lo que hoy día entendemos por conservadores tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas nomenclaturas históricas adaptadas al presente, digamos. Pero en todo caso, la mayor diferencia que se dio fue justamente en los temas valóricos. El principal conflicto que hubo en Chile a finales del 19 fue justamente el tema de la presencia de la Iglesia Católica y de los referentes católicos y de la cultura católica, digamos, en el sistema político. Porque, claro, un sistema político moderno requiere una separación entre la esfera pública y la esfera privada, requiere una privatización, por así decir, de las creencias religiosas. Y eso era muy difícil en ese momento en el ámbito católico. Y de hecho fue tan difícil de establecer que a comienzos del siglo XX el surgimiento de la democracia de la Falange primero y de la democracia cristiana tiene mucho que ver con esos temas valóricos, es decir, cómo interpretan ellos lo que tiene que ser el rol de un cristiano y de un católico frente a los temas sociales, frente a los temas valóricos. Ahora, frente a eso mismo, y mirándolo también desde una perspectiva histórica, pero también realista en la política actual, ¿por qué entonces la UDI, que se supone que es un partido mucho más conservador que Renovación Nacional, que aparece como algo más liberal, tiene más votantes, tiene más representantes parlamentarios y tiene cierto poder por sobre Renovación Nacional? ¿Por qué pasa eso? Bueno, ahí me sacan un poco mi tema, digamos, pero yo creo que primero ambos son conservadores y ambos son liberales, y ese es un tema de la historia de Chile muy complejo. Yo te diría que la UDI es un partido que tiende a ser más confesional, que tiende a ser más tradicionalista que el Partido Renovación Nacional. Ahora, lo que no significa que hay un entrecruzamiento muy importante, digamos, porque si tú lo pones en términos, por ejemplo, de adhesión a la Iglesia, bueno, en ambos bandos tú tienes personas muy vinculadas a la Iglesia y en ambos bandos tienes personas, entre comillas, más liberales. Entonces, es un clivaje bastante difícil de discernir. Ahora, yo creo que eso tiene que ver con el manejo de la política contemporánea, con el manejo de la cultura de masa. Eso pasa especialmente, usted me lo señalaba, en la derecha, pero al revés, según esta misma encuesta, en los partidos más de la concertación, la relación entre los temas valóricos entre sus votantes y los representantes es más cercana. Porque yo creo que la ciudadanía en general
ha evolucionado hacia ser una ciudadanía mucho más tolerante, mucho más republicana, mucho más democrática y por lo tanto mucho más, en ese sentido, laica, en el sentido de que conserva su fe a un nivel de adhesión privada, pero entiende que el Estado se tiene que regir por otros parámetros y entiende que el Estado no puede dictaminar lo que la ciudadanía quiere. Entonces, el problema se produce en la alianza, porque en la alianza esos temas valóricos son temas que gatillan diferencias muy importantes entre ellos y esa ciudadanía. Ahora, sigue pendiente tu pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué votan más por la UDI? Y ahí es donde yo creo que también está el problema de la política moderna. O sea, yo creo que la política moderna hace que partidos que tienen un cierto nivel de populismo, digamos, en su arraigo, en su llamado, digamos, a sus votantes, sean partidos que tienen mayor éxito. Yo creo que la Alianza y Renovación se juegan mucho en un terreno de adhesión del electorado. ¿Clientelista? Claro, yo creo. Ahora, ahí yo me estoy saliendo un poco de mi tema, así es que te estoy dando una opinión muy personal, no, pero por supuesto menos, que puede hacerlo, por eso le invitamos. Menos informada, o sea... Ya, sigamos entonces. La democracia cristiana aparece en esta misma encuesta como aquella que tiene más relación con su votante, con la gente, con los valores de la gente en general. ¿Quiere decir que el chileno es un votante de centro? Yo creo que sí, yo creo que crecientemente, tiende a ser un votante de centro. Yo creo que la democracia cristiana también es un partido que, a pesar que ha decaído mucho en las encuestas, digamos, la evolución histórica de la democracia cristiana ha sido una evolución de adaptación al mundo moderno, ha sido una evolución de adaptación también a las creencias religiosas de los católicos menos tradicionalistas. Por lo tanto, en ese sentido, tiene un electorado cautivo, yo te diría más doctrinario. Ahora, para terminar, nos quedan solamente un segundo como conclusión. ¿Qué problemas puede traer como sociedad esta desafección entre los representantes políticos y los valores que tienen los votantes? Un mayor distanciamiento de los votantes respecto a los partidos políticos. Eso es como lo que más evidentemente también muestra esta encuesta, digamos, que hay una falta de credibilidad, hay una menor adhesión, hay una menor vinculación con el sistema de partidos. Ahora, yo creo que eso es malo. O sea, yo creo que la democracia requiere de un sistema de partidos que funcione, le conviene a la democracia que haya adhesión hacia los partidos políticos y por lo tanto yo creo que si la encuesta hace un llamado es un poco a decirle a los partidos políticos que tomen en cuenta la opinión de la ciudadanía, porque finalmente es desde ahí de donde donde se juegan, digamos, las adhesiones políticas. Bien, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema muy interesante, además porque es un análisis de la política desde fuera, cómo se mira de parte de los ciudadanos y se interrelaciona con los representantes políticos. Estamos terminando esta media hora de noticias. Gracias por la compañía. Quédese con nosotros que ya regresamos.